poner en la esquinita, es la zona de confort. Voy a copiarlo al doctor Fernández. Para no atravesarme exactamente las diapositivas. Bueno, después de la pequeña lluvia, bueno, ustedes no se dieron cuenta, no se preocupen, no fue, bueno, una lluvia suficiente como para mojar los carros nada más, dejarlos limpios, no ensuciarlos como siempre, pero bueno, ahorita van a encontrar sus carros a lo mejor un poco más limpios o más sucios, no sé. Bueno, agradezco primero que la invitación, obviamente son amigos, la mayoría los conozco en cualquier ámbito profesional y obviamente de amistad, y voy a tratar de no ser muy repetitiva. Es un tema que generalmente no se toca en los simposios porque es muy olvidado, es muy práctico, todos somos expertos en prediabetes, igual no es considerada una enfermedad como tal para muchos. Obviamente es una oportunidad, nada más que me encomendaron en México hay muy poca bibliografía, lamentablemente no tenemos muchos estudios, pero bueno, tenemos bastante material, pues nuestros vecinos obviamente tenemos nosotros la alimentación, nuestros pacientes aquí pues obviamente comparten muchas cosas, sobre todo la alimentación, que es parte básica de obviamente la fisiopatología de la prediabetes. Entonces, bueno, el tema es detección y tratamiento. Voy a poner un poquito de números, ya vieron números supongo ayer, voy a tratar de hacer un poquito más rápido. Esta imagen me la encontré y me gustó, yo creo no hay mejor imagen para describirlo, o sea, un efecto dominó. O sea, el prediabetes también conlleva ya sea los... ¿No me encuentro el punto? Obviamente estas, todo, por ejemplo, la presión alta, la hipertensión, el sobrepeso, la raza, todo esto tiene mucho que ver. Puede ser al revés, es decir, de aquí para acá y de acá para acá. Entonces, la prediabetes siempre hay que concientizar al paciente, porque les decimos prediabetes, lo diagnosticamos, que ahorita lo que vamos a ver cómo se diagnostica, pero ya se olvida. Ahorita les voy a poner al final dos casos clínicos muy rápidos. Uno, que bueno, los dos son reales, pero uno es el que generalmente vemos, el otro es el que queremos ver. Ya no les voy a dar un preámbulo, lo vamos a ver. Entonces, la prediabetes no es un solo problema, son muchos problemas, muchas situaciones. Entonces, es el punto medio entre lo normal y lo normal, o sea, la tolerancia a la glucosa. Entre el paciente que no hay problema todavía, y el que ya tiene un problema y que se puede convertir en un mayor problema. Yo siempre les comento a mis pacientes el semáforo cuando les diagnostico prediabetes. Quizás esta diapositiva debería de ir un poquito más adelante, pero generalmente es un semáforo. Entonces, la prediabetes la podemos situar aquí, en el semáforo en amarillo. Muchos se pasan el amarillo, dicen, písale más fuerte, ¿no? Es decir, está el amarillo y le acelera la velocidad. No, es para, obviamente, tomar en cuenta que te tienes que parar. Es bajar la velocidad. Pero bueno, hay muchos que parece que es más a prisa, ¿no? Así le hacen en el semáforo, obviamente, de la tolerancia normal a la glucosa, la prediabetes y obviamente la diabetes. Entonces no queremos que esté el semáforo en rojo. Bueno, la Asociación Latinoamericana de Diabetes hace un consenso nada más de México, o sea, obviamente de varios países. Lamentablemente nuestra etnicidad no nos ayuda, nuestra genética no nos ayuda, la alimentación tampoco nos ayuda, entonces son varios factores. Y generalmente, pues obviamente hay una prevalencia mucho mayor, sobre todo en pacientes mayores de 20 años. Antes se tenía la idea de pacientes de 50 años en adelante lo pueden tener, o 60 años lo pueden tener, 70. No, generalmente,
Y lamentablemente actualmente estamos presentándolo en pacientes, lo estamos encontrando en pacientes mucho muy jóvenes. Y sobre todo, pues lo que ya había comentado, las características, es que no veo muy bien, pues se pueden dar cuenta, no, creo que ya me falta una graduación de los lentes. Entonces, como les comento, generalmente es por esto, las características genéticas y sobre todo la alimentación, y esto yo creo todos, ¿no? La mayoría. Esta parte me gustó, por eso la puse, porque los estados, bueno, las estadísticas dicen que en el Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, no aparecemos nosotros. La realidad es que sí estamos en los primeros lugares, pero bueno, yo creo, aquí no aparecemos, pero no por eso no quiere decir que la incidencia sea baja. Obviamente, se ha demostrado, que es lo que vamos a ver en unas diapositivas un poquito más adelante, el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico obviamente es esto, incrementar la actividad física, obviamente la dieta adecuada y reducir el peso. Aunque sea 1 kilo, se ha visto que es suficiente. Y esto hace que se pueda disminuir, que es lo que queremos evitar, que el paciente vaya a desarrollar diabetes más adelante. Entonces, obviamente, esto es muy importante. ¿Cuánto es el efecto? Bueno, los números son aproximados, no quiere decir que en 10 o 20 años, como dice aquí, no lo vaya a presentar. Hay estadísticas que reflejan que el paciente puede presentar aproximadamente en 5 años, aún con intervención. Sin intervención puede ser obviamente en meses, ¿no? Pero con intervención de nosotros, esto se puede alargar. Y ese es el plan, que esto se postergue, es decir, que sea mucho tiempo, y lo ideal es que el paciente siempre, que pueda revertirse, es decir, que esté en lo normal. El Instituto Nacional de Nutrición hicieron obviamente un punto de corte. Ellos refieren, ya vamos a ver más adelante, y ya lo saben la mayoría, de la ADA, que tiene un margen a partir de 100, ¿no? Pero tomando en cuenta las características de los mexicanos, sobre todo, bueno, están en el eje, pero como es un hospital de concentración, tienen varios estados de la República. Entonces ellos sugieren que a partir de 95 los tomemos como prediabetes. Eso es importante. O sea, ya, por ejemplo, a veces vemos a un paciente con 94 y de hecho yo les comento, hay que tener cuidado. Estás normal, pero obviamente a lo mejor una hamburguesa pasado mañana, o no sé, pizza, lo que sea, te puede elevar más, ¿no? Entonces no hay que confiarnos. Algunos dicen que en 90 es lo perfecto, 80, 90, pero sí es un corte obviamente más bajo. Obviamente la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, en 2017, los factores de riesgos no se han modificado, son prácticamente los mismos para diabetes y prediabetes. Entonces hay con sus pequeñas modificaciones. Ahorita está en inglés y le voy a poner la diapositiva en español, pero ahorita los vamos a ver. Nada más es para que vean los factores de riesgo. Ahorita los vamos a ver uno por uno prácticamente. El criterio diagnóstico, bueno, como les comento, pues ya la mayoría lo sabemos, de 100 a 125 miligramos por decilitro. Este es muy importante. Lamentablemente puede ser este o los tres. Entonces, o puede ser, por ejemplo, la glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada. No me voy a adelantar, pero en el caso clínico vamos a ver eso, que faltó la hemoglobina glucosilada. A veces nada más, de hecho, nos basamos con esto y eso es suficiente, pero igual podemos complementar. Entonces, de 100 a 125. 126, bueno, ya lo han visto en este simposio, cuál es el criterio.
y la prueba de tolerancia a las 2 horas de 140 a 190. Y la hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.5. Entonces, lo ideal, por ejemplo, vemos a un paciente con 5.8, pero tiene aparentemente una glucosa en ayuno de 99. Vamos a no manejar el corte que hizo el Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, ya tiene ese criterio. Entonces, lo más probable es que quizás, mejor postprandialmente, tiene también una glucosa mucho mayor. Pero bueno, esa es la glucosa en ayuno, lo que se toma en cuenta. Eso es lo más importante, obviamente, detectarlos y sobre todo que se acerquen a nosotros. A veces yo les pongo el ejemplo a los pacientes y les digo, en algún momento, bueno, no sé si todavía lo hacen, por ejemplo, en algunos centros comerciales en la Cachanilla, que a veces se ponen a tomarles la presión, a tomarles la glucosa. Hay muchos pacientes, yo siempre les pregunto, ¿no les detectaron en la Cachanilla la glucosa? Sí, hace muchos años me hicieron una glucosa, me hicieron un destrostis. Bueno, no te lo dicen así, ¿no? Sí, me dijeron que tenía, no recuerdo, como 130, algo así, ¿no? Nunca se acuerdan del número exacto, pero saben que es alto. Entonces, y obviamente pasan años y nunca acudieron al médico. Eso es mucho, muy común. Entonces, bueno, los criterios no son hacer una glucometría capilar. El diagnóstico es con una glucemia. Esta diapositiva, los que han visto, bueno, que ya he sido invitada a pláticas, siempre se las pongo y siempre me gusta, y es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, ya lo están leyendo los niños, los borrachos, y la hemoglobina glucosilada siempre dicen la verdad. Entonces, yo, bueno, siempre les cuento la plática, esta anécdota, a los que no la han escuchado la voy a contar. Generalmente en el servicio social así les decía, y eso que todavía no estaba el boom de la hemoglobina glucosilada como tal. Y decía, les voy a hacer un detector de mentiras, porque todos dicen que se portan muy bien, todos comieron muy bien, bueno, es lo máximo, ¿no? A la hora de ya la detección, ya es muy diferente, ¿no? Entonces, siempre, no hay que olvidar la hemoglobina glucosilada. Yo creo que los internistas somos muy enfadositos con esto. Bueno, los que fueron mis alumnos, aunque lo de recorrobar, bueno, que de otra materia, pero generalmente les estoy insistiendo en la hemoglobina glucosilada. Entonces, bueno, nada más, de esta diapositiva voy a tomar, por ejemplo, todos los demás factores, ya lo sabemos, pero esto, por ejemplo, los pacientes, los niños. Bueno, yo soy internista, los niños no, ya no los veo, para eso están los pediatras, pero generalmente hay que tomarlos en cuenta. Y muchas veces en mi consulta privada me envían niños, pacientes de 8 años, 10 años, y no sé qué hacer con ellos, no es cierto. Obviamente me los envían porque el pediatra, algunos pediatras dicen, bueno, salió con una glucosa más elevada y ya, bueno, igual lo canalizamos a endocrinólogo, ¿no? Pero sí es muy, muy importante, por ejemplo, los niños que tienen sobrepeso o que son obesos, y sobre todo adolescentes, que los adolescentes, yo creo muchos de ustedes tienen hijos adolescentes, no los quieren, la mayoría de algunos médicos les asusta porque pues, el adolescente es un terreno un poquito complicado, ¿no? Entonces, son bienvenidos. Yo veo adolescentes también. Aquí la cuestión es de que este grupo, si tienen 2 o más, por ejemplo, factores de riesgo, obviamente se tienen que considerar. Más adelante les voy a enseñar una escala, eso es en Latinoamérica, de un puntaje para dar una idea de cuándo hacer la prueba, ¿no? Esto generalmente, bueno, ya lo hemos comentado, lo que la puse por esto. Por ejemplo, en pacientes con un índice de masa corporal más de 25, pues se debe, en cualquier edad, se debe de considerar estar checándolo. Sobre todo, me gustó por esto, más de 23 en asiáticos. Bueno, ellos, asioamericanos, tenemos una gran población, yo creo
de los asistentes, muchos tienen algún abuelito, bisabuelito de origen asiático. Entonces, estamos en una población que tenemos este origen, entonces pues, es un índice más bajo, mucho más bajo. Lo que les había comentado, bueno, ya está en español, generalmente se supone que es en cualquier edad, obligatorio más de 45 años. Muchos de aquí pues, lo salvamos en el criterio de la edad, pero no, a la vez no. Y nuestros pacientes también, lo que les comento, todos a final de cuentas están en riesgo. Un paciente, por ejemplo, un paciente mujer, sobre todo, más de 88 y hombre más de 94. El índice de masa corporal que ya he comentado, la historia familiar, obviamente muy importante, sobre todo en familiares de primer grado, triglicéridos más de 150, HDL menos de 40 en hombres y en mujeres menos de 50. Siempre con las mujeres tenemos que ser más estrictos, de modo. La hipertensión arterial, obviamente uso de antihipertensivos. Una vez me preguntó un alumno, bueno, si usa antihipertensivos es un hipertenso. Entonces, la mayoría lo ponen porque el paciente no se considera hipertenso. Es decir, a veces los interrogamos y el paciente, ¿tiene hipertensión? No. ¿Que toma algún medicamento? Losartán, Captopril, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya para tomarlo en cuenta, ¿no? La hemoglobina glucosilada, bueno, ese es obviamente de Latinoamérica más de 6, ya habíamos comentado 5.7, es como el mínimo. Antecedentes obviamente de test gestacional, es decir, que ya haya sido diagnosticado, y también sobre todo que tenga hijos macrosómicos. Síndrome de ovarios poliquísticos, obviamente datos de resistencia a la insulina, y pues antecedentes de enfermedad cardiovascular. La galactosis nigricans va en este grupo de datos ya de resistencia a la insulina. Y también el bajo peso nacer, generalmente no lo manejan, pero también es un factor de riesgo. Generalmente son macrosómicos, la mayoría de las veces. Pues pacientes mayores de 45 años, vuelvo a comentar, puede ser cualquier edad con los demás factores de riesgo. Ovarios poliquísticos, me gustó mucho esta imagen. Entonces, obviamente datos de resistencia a la insulina. A veces es el niño, mamá y papá, ¿no? Entonces, la historia familiar es muy importante. Ahorita vamos a hablar de los de índice de masa corporal normal, tampoco se exenta, tampoco obviamente se saca. Igual, por ejemplo, aquí las características genéticas. Parece que está envejeciendo, yo lo estoy poniendo como si fuera la hija, la mamá y la abuelita, ¿no? Inolvidable, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho en varios centros, hicieron un puntaje. En Estados Unidos se hacen muchas escalas para predecir o para ver qué pacientes se van a canalizar. Entonces, cada hospital, por ejemplo en Estados Unidos, tienen alguna escala, o a veces son por estado. Aquí se pueden hacer, cualquiera lo puede hacer. Entonces, ese es un consenso general, y este es el puntaje que les había comentado para la población pediátrica. Es decir, para los niños independiente de la edad, obviamente percentiles son los que se toman en cuenta, menos de 85, 0, ya con obesidad, o sea, es decir, más de 97, 4 puntos. Ya con historia familiar, obviamente si no tiene ningún antecedente, es 0, es 0. Si tiene la mamá, siempre va a ser un puntaje más alto. El papá, a veces van a decir algunos papás, nosotros no nos toman en cuenta, sí están tomados en cuenta, pero bueno, la carga es mayor en la mamá. Y si son los dos, obviamente, pues 2 puntos. ¿Se fijan? El equivalente de la mamá solamente a los padres es el mismo puntaje.
Y los signos de resistencia a la insulina, bueno, dependiendo, obviamente, ovario poliquístico. Bueno, no me gusta exactamente, eso es ya otra patología. Chicos que tienen, por ejemplo, hipercolesterolemia, hay chicos que empiezan a los 5 años, a los 8 años, entonces hay que tomarse en cuenta. Ese es el de adultos. El índice de masa corporal, no lo voy a decir de uno por uno, obviamente aquí están viendo la tabla. Generalmente pues de 25 a 30 es menos puntaje que más de 31. En la edad, obviamente entre más joven pues menos puntos. La cintura abdominal también, lo que hemos comentado, obviamente es hombres y mujeres, y pues este es el puntaje, 4 puntos a más de 102 en hombres y más de 88 en mujeres. El uso de antihipertensivos, de hipertensión, lo que había comentado, generalmente son 2 puntos. Eso, historia de glucosa elevada, lo que les había comentado, alguna detección, algunos que ya fueron a algún centro comercial o en una parte ya los habían detectado, es importante ya tomarlo como historia de glucosa elevada. A lo mejor no fue tomada al azar, fue una glucometría capilar, no fue una glicemia, pero de todas formas se toma en cuenta y ya es un puntaje alto. Es decir, alguien que ya se lo detectaron en algún momento, aunque no sepa la cifra, bueno, se toma en cuenta. El sedentarismo, bueno, ya lo habíamos comentado, por ejemplo, ejercicio menos de 1 hora por semana es tomado en cuenta como sedentarismo. Y pues la dieta que es pobre en vegetales y en frutas, ¿no? Es decir, no consumen al día, o lo consumen por lo menos una vez al día, un punto. Bueno, en la pediátrica generalmente el puntaje debe ser mayor de 12 para ya detectarlo, pero pues la sugerencia es si encuentran algún punto positivo, se tiene que enviar, se tiene que hacer, ¿no? el escrutinio. Y por ejemplo, en adultos es menor el puntaje, es más de 9, entonces se debe de estar checando, es decir, determinar la glucosa en ayuno, o ya sea tolerancia a la glucosa, o también la hemoglobina glucosilada, o los 3. Bueno, creo que esta imagen dice más que 100 palabras. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Me incluyo, todos, porque a veces nosotros le decimos a los pacientes, y no, nosotros también, obviamente. Lamentablemente en la medicina no hay una protección, ¿no? Para esto. Y en las guardias, ¿qué les platico, no? Eso es lo peor. Entonces, bueno, el tratamiento de la prediabetes, en sí el tratamiento o no farmacológico, varios estudios comentan que el cambio de estilo de vida es lo más importante. Así se ponga, esté con varios medicamentos, o incluso dicen retirar el tabaquismo, superar el tabaquismo, lo del alcohol, que lo voy a mencionar. Eso es lo importante, es decir, modificar las cosas que estamos haciendo mal, que está haciendo mal el paciente, y hay que decirle. Obviamente le decimos, pero a veces no lo hace, y la mayoría de las veces no lo hace. Entonces, esto está demostrado que puede retardar la progresión, incluso algunos se atreven a decir que la evitan. Bueno, dicen algunos pacientes, yo estoy muy bien. ¿Cuándo se checó la última vez? Y esa pausa dice mucho, ¿no? Entonces, él cree que está controlado, pero la realidad es que no. Entonces, el tratamiento farmacológico, ahorita les voy a mencionar. Esto es un apoyo, siempre hay que entender lo que es un apoyo, eso es lo que hace el cambio. Principalmente, la pérdida de peso es muy importante, puede ser la pérdida de peso, obviamente con la alimentación, con el ejercicio, o ambas. Hay pacientes, les voy a poner el caso clínico, siempre me encanta adelantarme en las diapositivas, me gusta contar el final de la película, pero ahorita lo vamos a ver. A veces tienen alguna condición que hace que ese sí está justificado no hacer ejercicio.
no porque no tiene tiempo, no porque está lloviendo, está haciendo mucha tierra, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay algún pretexto, no se puede llamar de otra forma, bueno, vamos a decir condición, que hace que no se realice el ejercicio. Entonces obviamente hay que decirle al paciente, proponerle al paciente una meta que pueda lograr. A veces el mismo paciente dice, sí, voy a bajar 60 kilos. Y sí, a mí me lo han dicho muchos pacientes, sí lo voy a hacer. Y usted no me cree, pero yo sí lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que lo han escuchado en algunas ocasiones. Entonces, obviamente decirle, bueno, vamos a bajar 1 kilito, 2 kilitos. Es difícil bajarlos. Es difícil, pero sí se puede hacer, ¿no? Y obviamente eso va a hacer que el paciente se esté emocionando, ¿no? Baja 1 kilo, pues bueno, baja 2 y luego baja 3. Entonces ya empieza a agarrar, como dicen, ¿no? Es decir, ya la carrera. Entonces, la sugerencia es obviamente del 5 al 7%. Entonces, podemos empezar por la meta más pequeña. Siempre lo más importante es comenzar. Bueno, esa imagen también dice mucho. Bueno, obviamente el objetivo de esta plática no es dar clases de nutrición. No conozco mucho de nutrición. Hay que apoyarse con licenciado de nutrición principalmente, pero generalmente lo que se recomienda es disminuir obviamente los hidratos de carbono. Hay muchas escalas, hay muchas formas de medirlos, sobre todo en pacientes diabéticos. Bueno, ya muchos incluso lo saben mejor que nosotros. Los edulcorantes, bueno, son los malos, son los buenos. Pues obviamente el consumo de todo tiene que ser moderado. Yo creo que nada debe ser en exceso. Y las grasas principalmente, obviamente reducir el consumo de la grasa. Y hay que, por ejemplo, si el paciente tiene un consumo mucho mayor de calorías de lo recomendado, bueno, podemos también bajar las calorías poco a poco. No, si el paciente consumía 3.200 calorías y le ponemos una dieta de 1.000, bueno, yo creo cualquiera que le ponga una dieta de 1.000 calorías también muere, ¿no? Bueno, no físicamente, pero sí emocionalmente y mentalmente. Entonces, no hay que irnos al extremo de que sea una dieta, obviamente, para matar de hambre, también dicen ellos. Entonces, el alcohol, esa es otra de las preguntas que siempre hacen. Los estudios dicen que igual si se reduce el alcohol y no se hace la dieta, el ejercicio no sirve de nada. Entonces muchos dicen, bueno, voy a seguir tomando, voy a seguir haciendo las cosas. Al cabo dicen los estudios, no, tampoco es el objetivo hacer eso. La recomendación, obviamente, ayer precisamente se los comenté a un paciente, precisamente, pero él es diabético. Esa fue la pregunta, lo primero que me preguntó cuando me entregó los resultados del laboratorio: ¿puedo seguir tomando? Le dije, bueno, yo ya sabía la zona de frecuencia. Él dice que cada 2 semanas o 3 semanas se toma una cerveza. Yo la verdad no lo creo. Pero bueno, eso es lo que él dice de consumo. Yo creo que empieza con una, ¿no? Pero bueno, eso es lo que comenta, y hay que creer en nuestros pacientes. Entonces, generalmente se recomiendan 2 bebidas para hombres y 1 bebida para mujeres. Lo bueno es que está descrito qué tanto es una bebida, porque algunos dicen, bueno, una caguama es una bebida, o una botella es una bebida. Entonces, obviamente, todo eso que les digo me lo han dicho mis pacientes, de verdad, me lo dicen. Yo creo que ya lo han escuchado ustedes. Generalmente se recomiendan 45 mililitros, por ejemplo, o 3 onzas de tragos destilados, lo que quieran, le quieran poner el nombre, 150 litros de vino y 360 mililitros de cerveza. A veces preguntan, ¿vino tinto? ¿Vino rosado? ¿Vino? ¿No? Y luego algunos empiezan hasta a decir hasta de qué casas vitivinícolas, ¿no? Bueno, entonces, no importa de dónde sean, la recomendación es esta, y obviamente a partir de esto es mayor. Esto es diario, entonces algunos dicen, es diario.
Entonces puedo tomar, si es hombre, puedo tomar una cerveza, ¿no? O una copa diario. Y también hay que hacerles énfasis que no es consumo diario. Bueno, eso es lo que se supone que se recomienda, pero no que lo vayan a hacer, ¿no? La fibra, obviamente la dieta en fibra no está muy bien demostrado es el efecto, pero bueno, por lo menos algunos dicen que 20, otros vamos a ver que recomiendan 25 a 30 gramos de fibra diarias. Que lo que había comentado, la pérdida de peso y obviamente es mayor el aumento de actividad física. La fibra, como les comento, pues no tiene ese gran efecto, y pues, ácidos grasos, elementos con bajo índice glucémico, pues sí. La vitamina E, otras cosas, también suplementos, pues no están demostrados, pero igual pueden utilizarlos. Pero no nada más esto. A veces los pacientes dicen, es que la famosa chía, yo que también lo he escuchado, cada vez mis pacientes me sacan un suplemento nuevo que no conozco, es decir, a veces lo bueno que sea Google ahí, lo checo y ya me doy cuenta que bueno, se metaboliza en mi hígado, que es más renal y ya me estoy dando cuenta, pero casi siempre sacan, sale a relucir un suplemento nuevo. Entonces, lo del consumo moderado de alcohol, ya lo habíamos comentado. Lo importante, pues obviamente, voy a poner esta imagen aquí, la detección, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, obviamente el paciente, lo que habíamos comentado, de 5 a 7% es lo que se debe recomendar. Reducir la ingesta 300 a 500 kilocalorías, es decir, partiendo de lo que consumía el paciente. Vuelvo a comentar, no hay que poner una dieta o una guía, yo les digo, es una guía de alimentación muy estricta, porque no la van a hacer, definitivamente no la van a hacer. Entonces, los pacientes, lo que les había comentado, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un índice de masa corporal normal? Entonces, esos pacientes se les recomienda hacer ejercicio. Entonces, a veces nos olvidamos, siempre pensamos en el paciente con sobrepeso, el paciente con obesidad y el paciente con índice de masa corporal que tiene historia familiar importante. Ese es el que a veces se olvida o dice, no te preocupes, tú te estás portando bien, no hay problema. Hay que incrementar, a veces tienen buena alimentación o la genética sí les ayuda, a veces consumen de todo. Entonces, no incrementan peso, pero sí incrementan glucosa. Entonces, esos son los pacientes que se tienen que tomar en cuenta. Aumentar lo que es la actividad. Muchas gracias. Esa es mi voz matutina, ¿eh? Fuera de broma, los que padecen de rinitis alérgica, ya me entienden. Bueno, y no me desvelé, ni salí, ni nada de eso, porque también muchos dicen, esa voz es de fiesta, ¿no? Es mi voz matutina. Los que ya tuvieron clase, bueno, ni modo, Mónica, es la que identifico aquí, ya conocen esa voz. Bueno, entonces, la recomendación, como les había comentado, pero generalmente es 300, con 300 kilocalorías que redujamos, eso es habitual, bueno, recomendado. Y obviamente dice que por lo menos si se incrementa, si se reduce el consumo de 500 kilocalorías, obviamente podemos tener una pérdida de 250 a 500 gramos por semana. Bueno, el paciente quiere perder 2 kilos en un día. Bueno, eso no es posible, pero bueno, por lo menos esto, una pérdida promedio de aproximadamente de 8% a los 6 meses. No le digamos esto porque el paciente se va a solucionar, siempre quiere ir más rápido. Entonces, bueno, podemos decir la mentira piadosa de que lo va a lograr un poquito menos de tiempo. Bueno, nada más estoy mencionando, por ejemplo, también lo que hemos comentado también,
Aparte del consumo diario, se recomienda dependiendo de los kilos del paciente. Es decir, si tiene 55, 67 kilos, bueno, 1200 calorías. De 80 a 98 kilos, 1500 calorías. De 100 a 111 kilos, 1800. Y de 114 a 136 kilos, bueno, aquí falta más porque ahorita les voy a poner el caso clínico de más kilos. Son por lo menos 2000 calorías. No hay de 2000, bueno, se puede hacer 2200, 2500, pero si lo hacemos así, no va a haber reducción de peso. Obviamente es para reforzar lo que hemos comentado: la pérdida de peso, el ejercicio, la dieta que sea sana y el tabaquismo. Ya no se menciona porque a veces se menciona y no se realiza, no se hace. Está demostrado obviamente para evitar complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo. Bueno, eso es obviamente dependiendo qué vamos a reducir, qué vamos a bajar, qué tanto porcentaje. Me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, los tamaños, ya en muchas pláticas muy probablemente ya lo han comentado, la rebanada de pan, a qué equivale, porque a veces también el paciente dice: no, es que no tengo pesa para los alimentos, no sé cuántos son 100 gramos, no sé cuánto. Bueno, para eso es podemos decir, es una forma de comparar y para que se den una idea de lo que se está consumiendo, que la mayoría son 2 manos, 3 puños, son más, ¿no? Si tenemos 4 palmas, bueno, son las palmas y las plantas, ¿no? A veces. Entonces, pero bueno, lo que tenemos que decir, ni modo, poner los tenis y hacer ejercicio, sobre todo aquí ahorita que se están cayendo las hojas. Bueno, podemos decir que es Mexicali, entonces lo podemos hacer aquí. Pues el ejercicio, obviamente, bueno, los efectos, no les voy a mencionar, sobre todo el número 1, ya lo saben: mejorar la sensibilidad de la insulina, obviamente mejorar la tolerancia, el control de peso, y obviamente es para hacer un balance en el gasto energético. También en el perfil lipídico hay cambios, y obviamente mejorar las cifras de tensión arterial. ¿Cuánto? Bueno, hay muchas pláticas, afortunadamente he participado de prescripción de dieta, prescripción de ejercicio, son 2 pláticas. Entonces, el tratamiento farmacológico, estoy comentando aquí lo que es de los medicamentos, los estudios, los otros no le hagan caso. Ese es un coadyuvante. La metformina es el que ha estado un poco más demostrado prediabetes, pero eso es un shock para el paciente porque me dice que no estoy enfermo, pero si me está dando medicamento, entonces si estoy enfermo, entonces tengo diabetes, me voy a morir. Entonces no, hay que hacerle hincapié en que no debe ser así. Le menciono las dosis: metformina de 500, aquí lo mencioné muy alto, hasta 2550. Comento mínimo 500 porque a veces la prescripción igual se recomienda 1,5 gramos, es lo que se puede dar. Generalmente estos medicamentos no están demostrados que tengan un efecto. Vuelvo a comentar, dieta y ejercicio, pero generalmente sabemos que no lo van a hacer. Apoyo farmacológico, metformina. Yo me voy a saltar ahorita porque voy a hacer lo de los casos y ya ahorita ya vamos a terminar. Sobre todo este paciente real, un paciente de 35 años, primero acudió con otro médico, le diagnosticaron dislipidemia mixta, llegó con una glucosa en ayuno de 110, él dice que se sentía bien, pero acudió el médico, no claro que se ha sentido bien. Entonces, le puse miligramos, 185 kilos, con la talla de 1.86, 53.5 de índice de masa corporal. Entonces, bueno, le dieron tratamiento no farmacológico, es decir, le prescribieron dieta, ejercicio y le dieron metformina 850 miligramos diarios. El paciente llegó conmigo 2 años después. Ya se imaginan qué pasó.
Nada más se tomó, no hizo la dieta, no hizo el ejercicio y se tomó la metformina un mes. Dice, me la tomó un mes, doctora. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, obviamente, pues ya llegó, va a enviar con una glucosa de 150 en ayuno. Colesterol 166, triglicéridos 110, se fijan, bueno, los totales no sale tan mal, pero pues el peso 180, bajó 5 kilos, bueno, bajó 5 kilos en 2 años, pero el índice de masa corporal obviamente sigue alto. Es un paciente ya con diabetes, es un paciente real. Entonces obviamente aquí el objetivo es que a veces los citamos y no van, entonces cada quien va a utilizar alguna técnica para que el paciente esté un poco más motivado y que continúe. Y creo que ya estoy por terminar. Nada más te comento para que no nos vayamos deprimidos del paciente real que siempre vemos. Es un paciente de 50 años, historia familiar, el madre con diabetes tipo 2, diagnosticado a 65 años, pero tiene artritis psoriásica, es el que les había comentado. Entonces, este paciente llegó, bueno, cuando empecé a ver, glucosa de 105, y sus glucosas en el transcurso de las consultas no habían aumentado. Una hemoglobina glucosilada de 5.8, peso de 80 kilos, pero un índice de masa corporal de 26, o sea, sí pasado. Sí se excedieron, pero no, obviamente no tanto al paciente de 52. Entonces, si hay una diferencia, obviamente podemos decir que pues, este paciente hay más esperanza de que lo pueda lograr. El problema es que este paciente pues tiene una enfermedad de base que está con esteroides, que está obviamente está con methotrexato, está con muchos fármacos y con inmunosupresores también, entonces, y aparte tiene una limitación, entonces no puede hacer ejercicio. Entonces, bueno, dieta y ejercicio, bueno, lo posible, y bueno, le pongo 3 meses, él ya lo estoy viendo cada 3 meses generalmente, y pues sus glucosas 92, él mejoró bastante, la hemoglobina glucosilada bajó 5.2 y el índice de masa corporal generalmente anda por estos 23, 24.5. Entonces, a veces se me sale un poquito 25.5, pero él generalmente maneja el peso, el índice de masa corporal prácticamente. Y lo que sí modificó él fue la dieta. El ejercicio sí definitivamente no lo puede, obviamente por su enfermedad ya está mejor, pero no puede realizarlo. Entonces, a veces nos encontramos con eso. Lo bueno es que ese paciente no es el de 180 kilos, porque obviamente ese paciente debe de utilizarse otro tipo de terapias. Bueno, entonces, por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias por la invitación. Y hay mucho que decir, pero muy poco tiempo para hablar.